Ya, entonces vamos a empezar. Sí, ya estamos transmitiendo. Usted nos dice, nos da la señal. Bueno, bien, buenas tardes, estudiantes de la clase de filosofía, compañeros, compañeras. Vamos a hacer el día de hoy entonces la combinación de clase universitaria con presentación de libro. El día de hoy vamos a ocuparnos de un tema muy específico dentro de la filosofía antigua para que podamos entender nosotros cómo se utilizan los textos de la filosofía antigua, Platón, Aristóteles, porque el siguiente tema que vamos a tratar es precisamente la filosofía de Platón. Entonces, combinando el día de hoy esta actividad con la presentación de libros, yo he traído una exposición que lo vamos a hacer aquí en la Alianza Francesa, de un material que al final lo vamos a comentar en detalle de qué se trata. Por lo pronto, entonces quisiéramos empezar con esta primera parte de qué es lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de estudiar la filosofía antigua, particularmente en lo que respecta al uso de los textos antiguos. Entonces, voy a cambiar el material. Ahora sí. No me responde. Ahora tal vez me responda mejor la técnica y eso es. Creo que ya estamos. Entonces, se trata de lo siguiente. Nosotros tenemos que entender cómo citamos los textos de Platón y Aristóteles de manera científica. Es decir, tenemos textos y estos textos no nos han sido transmitidos como hoy en día los textos vienen a las publicaciones. Tenemos textos con tapas, con hojas en su interior, con edición y que los podemos adquirir. Ya hemos expuesto el anterior semestre que los textos de la antigüedad venían en rollos, en papiros, en códices, ¿recuerdan? Entonces ahora vamos a ver qué sucede en el caso concreto de Platón y Aristóteles. Entonces vamos a entender cómo se transmite su obra, cómo se edita sus textos y cómo se los debe utilizar para un estudio científico. En la apología de Sócrates han visto, ¿recuerdan? Decía 17a, 17b, 34a, hemos visto eso que está a margen de página. Eso es lo que queremos entender el día de hoy. Entonces vamos a ver tres aspectos muy concretos: la transmisión de las obras de Platón y Aristóteles, la edición moderna de sus obras y finalmente cómo citamos esas obras. Entonces, en primer lugar vamos a ver la transmisión, es decir, cómo nos ha llegado ese material, cómo nos ha sido transmitido hasta la actualidad, desde aproximadamente 2500 años de antigüedad, cómo ha llegado toda esa literatura hasta nuestros días. En el caso de Platón y Aristóteles, recuerden que la filosofía llega en papiros, inicialmente papiros. Estos papiros muchas veces se desenrollan de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, atrás adelante, los pergaminos también. Estos materiales han sido, ya sabemos, muy pocos conservados. Tenemos aquí, por ejemplo, un papiro del Fedón de Platón, donde podemos observar, es justamente en una edición francesa, de algunas anotaciones, un papiro de Platón, miren que no se ha conservado, está totalmente, dañado. Entonces el material físico no ha sido conservado como hoy en día que tuviésemos. Este es un ejemplo de un papiro que ha sido transmitido de Platón. Bueno, entonces tenemos el material físico en estas condiciones. Y hemos dicho que el papiro fue el primer material de transmisión de los textos de la filosofía antigua, y después del papiro apareció el pergamino en la ciudad de Pérgamo. Por su mayor, eran más costosos, pero eran más durables, eran material, un soporte de mayor efectividad. Entonces empezó a copiar los textos del papiro al pergamino. Y después hemos hablado en el anterior semestre, recuerden, de los códices, de los códex, que son esta especie de libros modernos en los que ya se empieza a copiar la literatura y que muchas veces están hechos de piel de cabra, de oveja, de buey o de algún otro material más resistente y con mejor posibilidad de ser conservado en el futuro. Entonces ya se imaginarán que los textos de Platón y Aristóteles nos llegan en esta secuencia. Se copian desde papiros antiguos, pasando por pergaminos, hasta llegar a códices. Ahí tenemos, por ejemplo, un códice, y ahí tenemos un ejemplar de un antiguo códice
de alguna literatura, son fotografías simplemente ilustrativas. Y miren que el códice ya aparece, ¿no? Es un códice de la época medieval, probablemente del siglo XII, XI, miren, tiene hasta un candado, se puede apreciar ahí este material muy antiguo. El material ha sido copiado, ¿se acuerdan? Que han sido copiados, no han sido inmediatamente transmitidos. O sea, lo que haya escrito Platón o Aristóteles de su propia mano no ha llegado al presente. Todo eso se ha perdido. Entonces, ¿qué ha sucedido? Se han copiado. Y cuando se copió a los códices de los pergaminos, los papiros, los pergaminos a los códices, entonces se encargaron los monjes, estos religiosos, de copiar la literatura antigua en el medioevo. Y por eso la copia de los manuscritos filosóficos se han realizado sobre todo en el Imperio Bizantino, en la actual Turquía, en la actual ciudad de Istambul. Istambul es una ciudad griega, es Bizancio en la antigüedad, y fueron copiados, y ahí estaba establecida la Iglesia Católica de Oriente, y estos monjes empezaron a copiar toda esa literatura. El siglo IX trae nuevas reglas de transcripción. En el siglo IX aparecen las minúsculas, porque ningún texto de la antigüedad, recuerde, se escribía con mayúsculas, con minúsculas, todas eran con mayúsculas, y no había separación de palabras. Entonces aquí se introducen las minúsculas y la separación de palabras y los signos de puntuación. O sea, los textos griegos que tenemos hoy en día editados son artificiales. O sea, el texto original de Platón no tiene comas, ni puntos, ni minúsculas, ni separación. Es todo de corrido como un bloque de mayúsculas, y eso es lo difícil de cómo separar y cómo editar. Entonces, estos monjes hicieron un gran servicio de copiar y transmitir la literatura, pero al mismo tiempo fueron los causantes de grandes dificultades para nosotros. Los errores y ambigüedades, cuando una palabra se separa, cuando es minúscula, mayúscula, trajeron esta complicación. Ahí podemos ver, miren, un monje medieval copiando esta cantidad de códices. Miren el tamaño de la hoja, no es pequeña, son casi planas de cartulina, hoy diríamos, ¿no? De doble hoja sábana. En ese entonces eran códices, miren el tamaño y la cantidad de material. Y muchas veces estos monjes no entendían lo que copiaban. Sabían griego, pero no sabían qué decía, y simplemente ellos copiaban cada día a su labor. Miren, aquí podemos ver un manuscrito copiado con comentario y anotaciones. El manuscrito está acá, ese es un códice, no es un pergamino, un papiro. Tenemos aquí las escolias, que son las anotaciones del copista, aquí al margen derecho. No podemos observar esta materialidad. Y fíjense la cantidad de literatura filosófica que ha sido transmitida en el tiempo. Miren, tenemos de los filósofos, si vemos la época precristiana, antes de Cristo, de Aristóteles, miren, han sido copiados 6,3%, muy poco, del 100% de su producción, apenas el 6,3%, y de Platón el 6,4%, de pergamino o de papiro a papiro. No se tienen muchos datos porque es un tiempo muy vertiginoso, son 2500 años, así que probablemente haya sucedido eso. Pero miren, cuando vemos el siglo I y II, que es la época helenística, la época de los Césares en Roma, la cantidad de copias que se hizo de la literatura filosófica es enorme. Miren la cantidad de Aristóteles, 79,2%, y de Platón, 87%. O sea, se copió muy buena cantidad de la literatura griega de ese entonces. O sea que los romanos que vivieron y los griegos en el siglo I y III tuvieron excelentes copias y en cantidad. Fue una época de esplendor cultural. Pero miren los siglos posteriores, el siglo IV, cuando cae Roma, cae la civilización romana, empieza la llamada época medieval, la invasión de los hunos, de los llamados bárbaros, de los germanos. Entonces, ¿qué sucede? La literatura clásica va en descenso, la cantidad de copias, miren, ha ido reduciéndose hasta prácticamente desaparecer. En el siglo VII no se tienen datos. Entonces, las copias, diríamos, más antiguas de códices están más o menos de pergaminos, papiros por acá. Tenemos ahora, miren la cantidad seguimos viendo la cantidad de copias, de porcentajes, con la aparición de las minúsculas, en porcentajes. En el caso de Aristóteles, en el siglo IX, del siglo VII y VIII tenemos nada, es decir, no tenemos datos. En el siglo IX empieza poco a poco a copiarse, y miren cómo avanza al 400 y al 500, la época del Renacimiento italiano,
donde la cantidad de copias, el interés por Aristóteles se incrementa. Y en el caso de Platón, miren, igualmente se incrementa. Sobre todo el Cinquecento, la época del Renacimiento, es central para entender la transmisión, la recuperación de la literatura, de las obras de los antiguos griegos. Y el siglo XVI, bueno, poco disminuye. En el siglo XVI va a aparecer la imprenta, entonces ya vamos a abandonar los códices y va a empezar la producción en papel. Y eso va a disparar la cultura y la cantidad de literatura. Hasta ahí entonces queda claro estos 3 o 4 aspectos que hemos señalado. ¿Hay alguna duda por ahí, alguna curiosidad? Antes de pasar al siguiente punto, ¿algún compañero o compañera? Ya, si no hay ninguna duda, pero si tienen alguna pregunta, levanten la mano y continuamos. Bueno, esa es la materialidad de los textos, de los soportes, la transmisión, las copias y el modo como nos ha llegado a nosotros. Ahora bien, ¿con qué contamos nosotros hoy en día? Contamos con una cantidad muy reducida de pergaminos, de papiros. ¿Han visto ese papiro de Platón? Totalmente dañado, ¿no? Parece que lo hubiesen recuperado de algún incendio, de alguna casa. No hay mucho. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que más tenemos son códices medievales, copias del siglo XV, XVI y quizá un poquito más antes también. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un texto original en griego de Platón que no sea falsificado, que reproduzca en el mejor de los casos tal cual más o menos fue escrito en griego, sin alteraciones, sin modificaciones, sin tergiversaciones? Tenemos para reconstruir ese texto pergaminos, algunos cuantos papiros y códices. Entonces, el trabajo de edición moderna de los filólogos contemporáneos es reunir todo ese material disperso y desde la ciencia de la filología hacer un estudio de los textos, de su materialidad, con un conocimiento del griego, del latín y otros idiomas, y editar un texto griego para que luego los traductores lo lleven al español, al francés, al inglés, al italiano, al alemán, al checo, etc. Entonces, a eso le llamamos la edición moderna de las obras de los filósofos, de Platón y Aristóteles. ¿Cómo se hace esa edición en pocos pasos? Para resumirlo en pocos pasos. El primer paso es que tenemos que tomar en cuenta, miren, aquí tenemos las 4 líneas del texto por más de 23 siglos, del Fedón, del 83b47. Ese pedacito, ¿se acuerdan que en la apología también a mano teníamos 17, 18, 20a, 20b, ¿recuerdan? Bueno, el Fedón también tiene su propia organización. Entonces, miren, tenemos la transmisión de un texto. El primer paso entonces consiste en tener el texto más antiguo, la copia más antigua, si es que existe. En el caso del Fedón tenemos del siglo III una copia del papiro editado por Pétrier, miren, en estas circunstancias, en estas condiciones. Ese es el papiro, el documento. ¿Qué hacemos después? Lo que hace el filólogo, el editor de texto, el experto, es hacer una transcripción literal de todo lo que se puede leer con el ojo humano. Tenemos aquí la materialidad del texto dañado y luego tenemos la transcripción. Y recuerden, no hay minúsculas, todo es mayúsculas sin separación. Esto dice ese texto, hasta donde el ojo humano puede ver. Actualmente, hemos mencionado el anterior semestre, se está empleando en los Estados Unidos sobre todo inteligencia artificial para hacer reconstrucción de esto. Y se están utilizando métodos de microscopía biocular, métodos para acceder al contenido de materiales dañados con tecnología. Bueno, entonces lo que hace el experto es transcribir lo que dice acá. El tercer paso consiste en cotejar ese documento antiguo, ese papiro, que es el documento más antiguo, con un códice medieval, o sea, con una copia posterior. Y aquí tenemos una copia de ese pasaje del Fedón, tenemos una copia en un códice medieval donde dice exactamente, pues ya podemos comparar los textos. Seguidamente vemos ese mismo pasaje en la edición, vamos a hablar de la edición de Henri Etienne, en Stephanus, vamos a hablar enseguida, que además acompaña una traducción latina, o sea, en latín. Tenemos el texto, la copia del códice medieval griego y al lado una traducción en latín. De ese pedacito, nada más que de ese pedacito. El quinto paso consiste entonces en una edición moderna con letras minúsculas, con separación
del texto griego, cotejando el pergamino o el papiro, el códice medieval que hemos visto hace rato, y ahora arrojándonos una edición moderna. Miren, esta es una edición de ese pedazo de Strahan del 95, de la edición, vamos a ver, la Oxford, y atrás, abajo, acá acompañan las variantes que ha encontrado el editor cotejando los diferentes textos. Eso significa lo que está aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya es una edición moderna de Strahan, de ese pedazo del Fedón. El último paso consiste entonces, una vez que tenemos ya establecido un texto más o menos fiable, científicamente editado, ya pasamos a las traducciones y podemos tener aquí el pasaje traducido, por ejemplo, al inglés por Gallup en Oxford, ¿verdad? Y también tenemos recogido aquí una traducción de español. El pedazo del Fedón, miren lo que dice: así que como no piensa que deba oponerse a tal liberación, el alma muy en verdad propia de un filósofo se aparta, así, de los placeres y pasiones y pesares y tesores en todo lo que es capaz. Eso dice ese pedacito del Fedón, se ha construido y ahora traducido al español. Pero si alguno de ustedes sabe inglés, miren, en el inglés, el traductor inglés no coloca con estos signos entre paréntesis tesores, él coloca solamente antesayas, pens, y coloca un signo ahí, ¿verdad? Un signo y señala que está en bracketing, o sea que está en el texto griego, la palabra phobos está así, con estos signos, con estos corchetes, mientras que en el español directamente le pone el traductor en corchetes. El inglés no, el inglés le coloca un asterisco y aclara abajo. De todas maneras, este es el contenido de esto tan antiguo y tan dañado, tan poco recuperado. Y después la transcripción, la comparación con un códice medieval, la traducción latina de ese códice medieval para ver si se ha entendido el texto griego, y finalmente la edición en griego de ese pedazo. Y luego ya la traducción al inglés, al español, al francés, a cualquier idioma moderno. Fíjense los pasos que hay que hacer para finalmente tener en nuestras manos un texto como el Fedón de Platón, que nosotros agarramos y lo leemos en español. Pero detrás de ese texto español hay mucho trabajo filológico, y hay muchos filólogos que están trabajando en ese mismo texto. En otras palabras, cuando leemos un texto de filosofía antigua, estamos mediados por los expertos. No es el texto tal cual lo leo yo de Aristóteles, exactamente como Aristóteles lo escribió, además es una traducción, sino que es una traducción de un texto editado, y ese texto editado ha sido además anteriormente trabajado, copiado, y hay toda una ciencia detrás del texto. Esto es algo que no se produce cuando leemos un filósofo como Rousseau, francés. Rousseau escribió sus obras y se imprimieron sus obras, y hoy en día podemos aprender francés y leer las obras de Jean-Jacques Rousseau o de Leibniz. Lo mismo sucede con Kant o con Heidegger o con cualquier filósofo contemporáneo, Alan Badiou, tantos filósofos europeos y no europeos también. Entonces, en cambio, en los filósofos antiguos latinos no sucede eso. No hay que Platón escribió el texto y nos lo entregó y nosotros leemos. No, hay toda una serie de mediaciones. ¿De acuerdo? Es muy importante este punto para comprender la transmisión de textos. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las principales ediciones modernas, las más confiables en el mundo? Las más confiables son, más o menos en este orden, la edición alemana, que trae, digamos, el Fedón, el de Platón o Aristóteles o cualquier filósofo, Epicuro, los estoicos, los presocráticos, la edición llamada Teubner. Esta es una edición que se edita en Alemania y es muy confiable. La edición Oxford también es muy confiable, la de los ingleses, trae solo texto griego, la de los alemanes con texto griego y latino. Después hay una edición muy famosa, esta de la colección des Universités de France, la famosa colección Guillaume Guidet, que trae texto griego y traducción francesa. Y finalmente está una edición americana de la London Classical Library, que también trae texto griego y traducción. Estas cuatro tradiciones de edición son las más dominantes, las que tienen el monopolio, porque los franceses, los ingleses y los alemanes tienen acceso directo a los códices, a los papiros en las grandes bibliotecas
de Francia, de Alemania o de Inglaterra. Los códices, vamos a ver, donde se han transmitido esos papiros, esos códices, esos están en esas bibliotecas y tienen digamos, un acceso directo a la edición de textos. ¿De acuerdo? Ahí está el mundo de la edición, pero solo en griego o en latín. A veces con traducción. ¿Qué traducciones en español nosotros tenemos que nos podrían servir? Tenemos las traducciones que ofrece la UNAM, es una de las mejores, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos también las traducciones que ofrece la editorial Gredos en España, que también trae texto griego y traducción, o a veces solo texto griego. Tenemos una antigua colección de autores griegos y romanos latinos llamada Alma Mater de España, y tenemos otra cantidad de editoriales pequeñas, ACAL, editores, Alianza Editorial, hay otros también, pero digamos que más o menos las más conocidas son estas, en el lengua española. Pero ojo, la editorial de las ediciones de la UNAM, de Gredos y de Alma Mater, muy pocas veces hacen su propia edición de texto griego. Ellos lo que hacen es traducir muy bien, pero toman las ediciones o alemanas o inglesas o francesas. Esa es la base científica y sobre esa base se traduce al español. Entonces, en la presentación lo van a tener en PDF, les voy a entregar, eso no hay ningún problema, lo van a poder revisar 1000 veces para su consulta. Y tenemos también una actividad científica intensa a nivel de filosofía antigua en el mundo. Hay journals que se llaman revistas especializadas de alto impacto. Es decir, revistas especializadas significa no solamente tener una revista, enviar un artículo y que esté indexada a la revista, sino que esa revista tiene que tener alto impacto, o sea, que tiene que entrar dentro de la órbita de trabajo científico con redes de científicos en todo el mundo, donde publicar en esa revista sea no solamente un trabajo duro y costoso para el investigador, sino que esas revistas estén altamente cotizadas por su impacto en la comunidad internacional. O sea, no es nomás publicar una revista y ya está. La revista tiene que ser competitiva en términos científicos. Un ejemplo es la revista, no sé si se acuerdan, hace un año o 2 años se publicó un artículo que de la noche a la mañana, y esto no tiene que ver con ideología ni política, hizo que la vacuna Sputnik fuera al día siguiente una de las mejores vacunas del mundo, porque los científicos publicaron un artículo de las bondades de esa vacuna. No estoy haciendo campaña por si acaso por Sputnik, simplemente estoy señalando un dato científico. Lo publicaron en una revista de farmacología inglesa que tiene alto impacto. No recuerdo si es tiene un nombre esta revista famosa, y es de altísimo impacto en el mundo de la farmacología a nivel mundial. Se publicó el paper, es decir, el artículo científico, y fue evaluado, y los resultados que otorgó en esa revista de alto impacto fueron suficientes para que al día siguiente la vacuna Sputnik tenía el prestigio muy fuerte en la comunidad científica y en los países y los gobiernos. O sea, las revistas científicas no es simplemente una cuestión de publicación, sino que tiene impacto dentro del conocimiento humano, pero tiene que ser impact factor, es decir, con un factor impacto. Ese es el criterio de las revistas. Y en la filosofía antigua sucede lo mismo. En la filosofía antigua tenemos revistas de alto impacto que podemos consignar estas que estoy mencionando acá. Miren la gran cantidad de revistas, son o alemanas o inglesas o francesas. Es muy conocida, por ejemplo, la Année Philologique, una revista de estudios de la antigüedad, o por ejemplo esta Ancient Philosophy o los Journal of Hellenic Studies también. Bueno, todas en realidad, ¿verdad? Pero miren, lastimosamente muy pocas son las revistas de habla hispana y latinoamericana, que hay muy buenas, en Mérida, hay unas revistas españolas y algunas mexicanas, pero muy pocas. Las que dominan el panorama científico, eso hay que decirlo claro, son las revistas de Europa Central. Entonces, ya se imaginarán que la filosofía antigua es un área apasionante, pero altamente exigente para el investigador. Entonces, ¿qué tenemos ahora yendo a Platón y Aristóteles? La edición y la traducción de las obras de Platón. Miren, en el caso de Platón, la edición más confiable hasta el día de hoy, entre las alemanas, francesas e inglesas, es todavía la edición de Barnett, la de Oxford, todavía. Se coteja con la edición francesa y alemana, pero esta todavía sigue siendo una edición de importancia, es decir, edición de texto griego puro.
Y se la coteja, por ejemplo, habíamos dicho con la colección des Universités de France y también las ediciones alemanas. Pero bueno, tenemos nosotros las traducciones en la editorial Gredos en Madrid y otras también en la Argentina, pero la edición sigue siendo la de Barnett. En el caso de Aristóteles, no hay una edición completa, científicamente confiable todavía en el mundo, sino que hay ediciones individuales. Y la más famosa tendría que ser esta también de Oxford. Y en español tenemos traducción de todas sus obras, pero ediciones confiables de Aristóteles todavía no hay. Ni en Francia hay traducciones muy buenas, pero no tenemos una edición ni en Inglaterra ni en Alemania todavía completa de toda la obra, científicamente establecida. Se está trabajando en eso. Muy bien, entonces, ¿cómo citamos las obras? Vamos al tercer punto. Tengo yo la obra de Platón, Aristóteles. Estoy consciente que esa obra no me ha llegado directo de las manos de Platón y Aristóteles, ni los estoicos, ni los epicúreos, ni Plotino, ni nadie, ninguno. Reconstruidas por los copistas que han copiado durante siglos, los filólogos modernos, los científicos actuales, que se encargan de editar ediciones confiables, utilizando métodos, técnicas científicas, biocular, rayos X, ahora están utilizando la inteligencia artificial, tienen que dominar el griego y el latín. Así, esos científicos editan el texto griego y luego esa edición sirve para que en otros países se traduzcan idiomas respectivos. Bueno, yo ya tengo una edición en griego y en español de Platón o Aristóteles. ¿Cómo utilizo ese material? En el caso de Platón, la edición completa de la primera edición moderna medieval de sus obras responde a este Henricus Stephanus de 1578. Este Henricus Stephanus era en realidad un francés, o parece que no sé si era suizo, pero era de habla francesa, y su nombre en latino era Henricus Stephanus, su nombre era Henri Estienne, en la época Henri Estienne, ¿no? Y este Stephanus editó la primera, en el formato de códice del libro, la primera edición moderna de la obra de Platón. Platonis Opera se llama. Vamos a ver cómo funciona este sistema. Miren, en la edición científicamente hablando de Platón, se cita según la tradición de Henricus Stephanus. ¿Qué hacemos? Tenemos, por ejemplo, acá una citación, una abreviación. Dice SIM 26A. 206A. ¿Qué significa esto? SIM significa Simposio de Platón, una obra con ese título, Simposio. El que está en amarillo es el número de página de Stephanus, la página 206. Y la A es el párrafo A, hay el párrafo B, el párrafo C, el párrafo D. Aquí está la obra de este Henri Estienne y vamos a ver entonces, miren qué sucede. Cuando vemos la edición de Barnett, esta es una edición de 1900, Barnett sigue a Enrique Stephanus y coloca igual Simposio 206, la página de Stephanus, el párrafo A, pero le agrega algo Barnett a Stephanus, le agrega las líneas, la línea 1 a la 3. Entonces la citación correcta y científica actual es citar así, como lo dice Stephanus, pero agregando las líneas del 1 a la 3. Los párrafos A, B, C, D, ¿no? Son lo que enseguida les voy a mostrar, y los títulos, las abreviaciones, o sea, tenemos acá, no dice simposio, sino una abreviación. Y bueno, hay literatura para ver la abreviación. Ahora les voy a mostrar rapidito una fotografía de la edición de Stephanus, una fotografía de este material medieval. Muy bien, pueden ver la pantalla. Miren, esta es la edición de Stephanus. Si pueden apreciar bien, son una especie de enciclopedia gigante, es un códice medieval, ya es un libro, es el abuelo del libro, siglo XV, editado publicado por este Stephanus y editado aparentemente en Ginebra. No se sabe si es Ginebra, aunque figura París, o sea al revés, que figure Ginebra, pero sea realmente hecho en París. Esto es algo que se discute. Entonces, miren, aquí podemos observar la edición de este Stephanus. Vamos a ver
Vamos a ir al primer diálogo, el Eutifrón, y vamos a poder observar lo que estamos diciendo. ¿Por qué entonces la página? ¿Por qué los números? Esta es una foto digital, entonces se imagina la cantidad de megas que tiene. Aquí está. Miren, aquí empieza, son 3 tomos la edición de Stephanus, pero aquí empieza la edición del Renacimiento, la primera edición de las obras de Platón en el formato de un libro que hizo Enrique Stephanus. Y obviamente se maneja en esa época el latín, es el idioma que se maneja, ¿no? Y después vienen los idiomas modernos, ¿no? Tenemos la edición del Eutifrón, miren, tenemos a un lado el texto griego de Eutifrón, el diálogo de Eutifrón, Tato tu Eutifronos, diálogo prosopa, eso dice acá. Es decir, el diálogo de Eutifrón y los personajes son Sócrates y Eutifrón. Y entonces empieza el diálogo aquí en griego. Miren, es una caligrafía griega de la época. Parece a veces árabe, pero es griego. Y entonces tienen una letra ahí, una T, que es muy característica de estas ediciones. La belleza de la edición empieza con una T. Porque el texto dice, ti neóteron Sócrates, así empieza el texto. Entonces está la edición en griego. Y tenemos al lado la traducción en latín que acompaña a la edición en griego de esa época. Lo que quiero que se fijen es que miren, aquí hay una A. ¿Logran ver esa A? Hay una A mayúscula aquí. Después hay una B y una C. ¿Logran ver la B acá? ¿Se ve? ¿Sí? Y después hay una C acá. Entonces, ¿qué hizo Stephanus? Lo que él hizo fue copiar el texto griego del diálogo del Eutifrón, luego la apología y otros diálogos, y asignarle una letra, la letra A, la letra B, la letra C. Y como este diálogo empieza en el número 2, en la página 2, entonces tenemos ¿dónde empieza el Eutifrón? En la página 2, con la letra A. ¿Se dan cuenta? Y luego la B, luego la C, la D. Luego viene la página 3. Y en la página 3 el texto griego aparece al otro lado. Igualmente el texto latino y otra vez la A, otra vez la B, otra vez la C, la D y la E. Luego tenemos la página número 4 y otra vez tenemos la A, la B, la C. Entonces imagina, cada pliego, cada página es 1, 2, 3, 4, 5 como actualmente hacemos nosotros. Solamente que en el caso de Stephanus además se le pone A, B, C, D y además le coloca la traducción latina. Esta es la edición renacentista, la edición más moderna de Platón. Pero ojo, la copia está hecha, recuerden, sobre códices medievales y quizás sobre algún papiro, que no han quedado muchos de ellos. Dicho eso, entonces, ahora podemos comprender por qué en la edición de Platón, con la de Enrique Stephanus, colocamos Simposio 26A 1 a la 3, o sea, el diálogo Simposio, la página 206 de Stephanus, y la A, que es la letra A, de la 1 a la 3. ¿Sí? Ya tenemos ahora, creo, claridad sobre cómo se organiza esta citación. Y hemos visto Stephanus. Ahora vamos a hacer entonces, miren, las obras de Platón. Tenemos ahí las obras de Platón y vamos a hacer unos cuantos ejercicios con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, miren, el primero dice ALC 1 129 B46. Entonces, vamos a pedir a un compañero que interprete qué significa eso. ¿De acuerdo? Entonces, Juan, ¿qué significa ese el primer ejercicio? Este de acá, sí. Supongo que así debe ser la abreviación de Alcibiades. ¿De Alcibiades? Pues, Alcibiades 1, porque hay 2 Alcibiades. Alcibiades 1. Alcibiades 1. Página 129. ¿Sí? Líneas. Página 129, la B, la separación y las líneas 4 y 5. Exactamente. Exactamente. Voy a tratar de colocar más amplia la pantalla. 4 y 6.
Eso es. Entonces, ahora sí. Tenemos entonces ese primero. El segundo, Alma, ¿cómo interpretamos? Sería tipología, la página 38, la sección C ¿Y las líneas? Háganos el favor, Juan, de pasar el micrófono. Yo me vengo acá. Ahora sí, se escucha, ¿verdad? Entonces, Alma, ahora sí, díganos. Acerque un poquito el micrófono. Y sería la página 38, la sección E y las líneas 2 y 7. 2 a las 7. 2 a las 7. Excelente. Siguiente, Raquel. Pásale el micrófono a Raquel. Háganos el favor, Camilo, de darle a Raquel el siguiente ejercicio. Raquel, adelante. Página 94, sección C, las líneas de las 5 a las 9. Exacto, muy bien. No se olviden la página 94 de Estefanus. ¿Sí? Estefanus. El siguiente ejercicio, háganos el favor, Heinz Lima. Adelante, Raquel, adelante suyo. Pásale el micrófono al compañero. Simposio, la página 206 de Estefanus, punto A, y las líneas de la 1 a la 3. Muy bien. Hagamos unos dos más. El siguiente, el compañero de al lado, suyo. Sí, estamos hablando de Protágoras y Protágoras, ¿no? ¿Verdad? Protágoras, página 344, la letra D, líneas de los dos. A las 5, muy bien. Finalmente, hagamos un ejercicio más con algún compañero. La compañera Nerea, ¿le pueden pasar el micrófono? ¿Está allá? Tome el micrófono, compañera. Es República, página 538 de Estefanos, sección B, entre las líneas 3 y 8. Excelente. Miren, es sencillo, pero esta es la forma científica de citar las obras de Platón y Aristóteles según la edición de Estefanos. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. O sea, a nivel científico internacional, si asisten a un congreso o alguna actividad académica en el mundo, esta es la forma científica de citar. Uno podría tener una traducción alemana, francesa, española de la Apología. Y yo digo, he leído la Apología, la página 6. Y el editor es, digamos, Juan Pérez. Está bien, pero no es la forma científica. La forma científica es, sea la traducción, que sea la edición, que sea en el idioma que esté, en chino, en coreano, en cualquier idioma, la forma correcta de editar y de citar el texto es con el sistema Estefanos. ¿De acuerdo? Esto entonces es un aspecto que hay que aprender, no hay que dominar por lo pronto, pero hay que aprender. Entonces miren, tenemos una edición moderna del Fedro de Platón. Aquí podemos observar, fíjense, es una edición francesa. Tenemos aquí, el editor francés solo lo ha colocado con razones didácticas, la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para que vean, ¿no? Está entonces 250A1C1, o sea, la 250 es la página 250 de Estefanos, pero aquí yo no veo Estefanos, por supuesto que no lo voy a ver, el editor ya lo está asumiendo. Es la página 250 de Estefanos, en el diálogo del Fedro, en la sección A1, o sea, desde aquí, de la sección A1 hasta la C1, o sea, todo esto hasta la C1, hasta aquí. Todo esto está citando. Yo cito un texto académico y digo, esto dice Platón en el Fedro, en el 250A1 a la C1. Entonces me estoy refiriendo a todo este pedazo. Podría decir desde la A1 hasta la A3, o sea, de la 1, la 2 y la 3. O podría decir de la A1 a la B2, solamente hasta aquí.
¿De acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo de citación, y aquí hay una traducción francesa que va al lado del texto griego. Podría ser española o alemana también la traducción. Ahí tenemos entonces el A1 y el C1. Y aquí tenemos el 250 A1 y el 250 C1 correlativamente con el texto en griego, el texto original. Avancemos un poco para ir conectando nuestra actividad, y aquí tenemos el aparato crítico, donde están todas las variantes que se han encontrado en diferentes códices, porque esta obra no ha sido copiada solo a un códice, sino a muchos códices por diferentes monjes franceses, alemanes, belgas, holandeses. Entonces hay muchas copias. Y si yo tengo muchas copias del mismo diálogo, tengo que comparar, ¿verdad? Y decir, por ejemplo, en esta parte dice, dice agathos, pero en esta otra copia dice agathé. O sea, aquí dice bueno, pero aquí dice buena. Entonces, ¿cuál es la correcta? Tengo que registrar las variaciones. Aquí tenemos la traducción española de ese pedazo, miren, del pedazo de la 250A hasta la 250C1. Ahí tenemos un ejemplo muy concreto de una traducción española de Madrid, de la editorial Gredos. Entonces ahí podemos darnos cuenta cómo funciona el sistema de citación. En el caso entonces de Stephanus, para resumir, son 3 tomos, ahí tienen todos los tomos, empieza en la página 2 con el Eutifrón, y el volumen 1 culmina con la 530 páginas con el Ión. El volumen 2, en cambio, empieza con la página 11, con el Filebo, y termina con el Epinomis en el 973. Entonces así podemos ir citando las obras de Platón si utilizamos el Stephanus, y el volumen 3 tiene esa cantidad también de páginas hasta la 411. Bueno, esto sucede entonces, vamos cerrando. En el caso de Aristóteles es muy parecido, pero hemos dicho no hay una edición científica todavía completa, absoluta. Eso está en trabajo, pero podemos seguir la edición de Immanuel Becker, que es una edición relativamente confiable. La de Platón es más confiable, la de Aristóteles no tanto. La del caso de Aristóteles es diferente, porque ahora el editor, el modelo no es Stephanus, es Becker. En el caso de Stephanus hemos visto cómo está ese códice antiguo, pero eso solo sirve para Platón. No podemos aplicarlo a Aristóteles, porque en Aristóteles editor es ahora Immanuel Becker. Si queremos ver los fragmentos de los estoicos, no nos sirve Becker, nos sirve von Arnim. En el caso de los epicúreos nos sirve Usener, y en el caso de así, es decir, cada filósofo antiguo, en términos puramente científicos, tiene su propio sistema de citación, porque hay un editor específico para cada filósofo. En cambio, en la actualidad, cuando uno cita con el sistema APA, la literatura, han debido ver en los artículos científicos, APA, ¿no? American Psychological Association, tiene una forma de citación y se aplica a todos los folletos, libros, tesis, artículos, monografías, ensayos, enciclopedias actuales. Pero en la literatura antigua no funciona así. Tenemos que recurrir a cada editor. Y en el caso de Aristóteles, el editor es Becker. Y miren, el sistema de citación es muy diferente. Y vamos a ver que primero se coloca el título de la obra. En este caso son las categorías de Aristóteles. El libro 1, ese es 1, en la página de Becker es el número 2, y la columna A, la línea 15. Muy parecido al final con Stephanus, solo en la línea y en la columna. Pero básicamente es así. Entonces solamente tenemos en el caso de Aristóteles las columnas A y B. En el caso de Platón tenemos A, B, C y D, y E también. Y bueno, entonces ahí son abreviaciones que se utilizan, que enseguida lo vamos a ver. Miren, aquí están las abreviaciones de las obras de Aristóteles, y vamos a hacer un segundo ejercicio para ir cerrando nuestra actividad y explicar por qué es importante conocer a fondo estas cosas. Vamos a hacer el primer ejercicio. Empieza en este caso otra vez Nerea y luego vamos pasando a los demás. ¿Qué dice el primero Nerea? ¿Cómo interpretamos? Sería categorías, página 10 De Becker. sección A, entre las líneas del 5 al 10, de la sección B, eso no lo tengo claro, 30. Igual línea 30. Línea 30. Muy bien. El siguiente, por favor, el don Javier, ¿se anima? ¿Puede ver? No, no puede ver. Entonces, atrás, los compañeros de atrás, Nerea. Eso es, compañero ahí, y luego la compañera de atrás. Sería acerca del cielo,
Capítulo 3. Capítulo 3, página 299, párrafo B, línea 8. 299 de Becker, ¿no? De Becker. Becker. Muy bien. Pásale a la compañera de atrás suyo. Adelante, compañera. Acerque un poquito el micrófono y ahí puede leer. Acerca del alma, capítulo 1, página 420. Becker. Sección B, 23, 27. Excelente. Ve que no es muy difícil, es cuestión de familiarizarnos nomás. Adelante el compañero de adelante, si hay algún compañero, pásele al compañero para que él también pueda participar. El siguiente compañero, este que dice MET. Metafísica, capítulo 4, ¿Sí? en la página 1003 de Becker, la sección A, línea 21 Hasta hasta 1004. página 1004 Página 1004 de Becker. Sección de Becker, sección B, línea 11. Correcto. Miren, 1000 páginas, es un volumen así, ¿no? El de Becker. El siguiente compañero, pásele al compañero de Gordito que está al lado suyo. El de gorra, exacto. El de visera. Adelante, compañero. Sí, ahí está bien. Este. Ética a Nicómano, capítulo 6, página 1145, sección B, la línea 30 o 20. 20. Línea 20 hasta la página 1146 de Becker, sección B, línea 13. Excelente. 12. Excelente. Pásale al compañero Sergio Asturizaga y hacemos el último. Adelante, compañero. ¿Puede ver bien? Pase si no adelante. Está un poco difícil. No lo conozco. Paul dice. Sí, aquí tiene. Ya. Político, octavo, PP 1338, ¿de qué? B, línea, párrafo B. Párrafo B, de la 13 a la 15. Muy bien, eso es. Entonces, miren, ahí tenemos qué dice exactamente en una traducción española ese pedazo que se ha podido ver de la metafísica, la 107, de la 1 a la 21. Encontramos, miren, ahí está, la 107A, lo consigna a la izquierda, la línea 1, y la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Y luego tenemos hasta la 21, 21. Eso es. Entonces, fíjense, tenemos una traducción española ya concreta de la editorial Credos, y al momento de utilizarla, entonces tenemos el sistema de citación de Becker para este caso. Bueno, en el caso de Aristóteles podemos ver que las obras de Becker están organizadas no por tomos solamente, sino por áreas temáticas, y ahí podemos observar, ¿no? Desde la 1 a las categorías, la 16, entonces ya vemos la paginación en filosofía natural y todas las obras organizadas de Aristóteles, que lo que está aquí al lado significa la página y la letra en la que empieza. Y por ejemplo, la Gran Moral en la 1181A y termina en la 121, como esta empieza en la 4A, entonces la otra termina en la 3B. ¿Se dan cuenta? Y luego empieza la 4A y así correlativamente se va organizando. Estas otras no tienen numeración porque son hallazgos recientes después de Becker, o cuando Becker existió no las conoció, y son obras que se han encontrado y que, bueno, no están en Becker, así que tienen que darle una nueva numeración los filólogos. Es el caso de la Constitución de los atenienses, que se ha hallado en el anterior siglo, eso no se conocía. Se creía que era una obra que se había perdido, pero lo hallaron en el siglo pasado y no tiene numeración porque Becker no conoció esa numeración, o esa obra, y no la numeró. Entonces, miren, hay una cantidad de obras, de cosas pequeñas que se han encontrado y que no tienen numeración, y algunas que serían obras, digamos, apócrifas o de sus alumnos. Bueno, es un tema muy aparte. Entonces, ahora sí,
Hasta ahí tenemos una visión de toda la complejidad de esta área de la filosofía antigua. Hemos dicho, es un área apasionante, está la base de la filosofía occidental, está ahí, y todo lo que viene después, como dice Whitehead, en cierta medida, exageradamente hablando, dice, ¿saben lo que dice Whitehead? Él dice a modo un poco de chiste que toda la filosofía occidental es una nota a pie de página a Platón. Es un poco exagerada la afirmación de Whitehead, pero básicamente los problemas fundamentales están ahí. Y cuando nosotros queremos acercarnos técnicamente, tenemos que tener conciencia de estas cosas, de estos trasfondos científicos. Es un área exigente, apasionante, pero altamente exigente por la cantidad de idiomas que hay que manejar y de información que hay que conocer. Compañera Nerea, quería usted, creo, denle el micrófono a la compañera, por favor, y conectamos nuestra actividad. Tengo una curiosidad, en el texto original estaba el texto en griego y al lado estaba la traducción en latín, si no me equivoco, y al lado había como un comentario, algo así, unas notas. ¿A qué se refiere eso? ¿Quién lo ha elaborado y qué sentido tiene el texto? Usted se refiere a la edición de Enricus Stephanus, el códice que tenía el texto griego, el texto latino. Se refería a esto usted, pero les mostré hace rato en color amarillo, que era el otro texto. Aquí lo que tenemos es el texto griego, ¿verdad? Tenemos A, B, C, D y así, no hay problema. Al lado tenemos la traducción latina, que no es de Stephanus, sino de uno que se llamaba Johannes Serranus, que era otro francés llamado Jean de la Serre. Y ese Johannes Serranus tradujo al latín Platón, y entonces Stephanus editó el texto griego y la traducción de Johannes Serranus. Y lo de aquí al lado muchas veces son comentarios del editor. Muchas veces, cuando es edición moderna. En cambio, cuando son textos griegos puramente, y al lado, por ejemplo, hay alguna, por ejemplo, miren, este de acá, cuando al lado encontramos, este es un códice, el Clarkianus, Boldianus Clarkianus, es un códice inglés. En este, por ejemplo, está solamente el texto griego, es un códice anterior al de Stephanus. Y tenemos al lado escolias, son como correcciones, anotaciones, comentarios del que ha copiado esto, que a veces son comentarios interpretativos al texto, a veces son aclaraciones o descripciones de algo que ha sucedido en la copia. Miren, aquí está un sello de aquella época, ¿no? Entonces, son diferentes materiales. Muy bien, entonces, compañeros, ahora sí vamos a hacer la conexión. Hemos visto esto con un cierto detalle, y ahora vamos a hablar de este material que quiero el día de hoy presentar con ustedes. Y voy a invitar a 2 personas para que nos puedan acompañar: a la directora de la carrera de filosofía, la doctora Galia Domic, y al editor de la publicación, al compañero Gilbert Sanavi, a que pasen un segundo aquí para hacer una presentación de este material. Vente aquí. No, porque se quédate aquí al centro. Bueno, yo no sé quién va. Micrófono. Bueno, entonces vamos a conectar, gracias Micaela, la actividad del día de hoy con esta presentación de este material, y le vamos a ceder la palabra a la directora de la carrera de filosofía de la Universidad Mayor de San Andrés, que está apoyando las iniciativas del instituto y de los docentes. Bueno, estimados estudiantes de la carrera de filosofía en primera línea, saludo muy cordialmente al director de la Alianza Francesa. Va a disculpar, he olvidado su nombre, pero no olvido su cara. Eric. Bonjour. Bonjour. Je ne parle pas très bien français, mais quand même. Très bien, c'est très bien. Estoy totalmente orgullosa el día de hoy, porque creo que si hay algo que debe caracterizar a la carrera de filosofía, es este camino, este pasaje de diferentes idiomas, pero no solamente los de la lengua actual, sino también los de la lengua antigua.
Y creo que si hay una persona que puede hacer muy bien esto, es nuestro colega Boris Chamán. Es decir, el doctor, quiero enfatizar esto porque creo que tenemos el orgullo de tener en la carrera de filosofía doctores que trabajan lengua antigua, que trabajan lengua moderna y que pueden por eso hacer un pasaje de muchas lenguas. Y el hacer estos pasajes de muchas lenguas, que a veces parecen poco significantes de traducción, tienen el principio fundamental de conocer todo el marco, no solamente lingüístico estricto, sino de basamento de todo lo que sería la filosofía moderna. La filosofía moderna, digo, porque creo que, y no solamente la filosofía moderna, sino también el imaginario moderno occidental. Esto me parece prioritario, que nosotros que estudiamos filosofía desde el presente hagamos una mirada y comprendamos cómo se ha ido estructurando todo el imaginario de la civilización moderna occidental. Nosotros que además estamos del otro lado del charco, ¿no? Y que tenemos una gran repercusión y que nos ayude todos estos pasajes en el imaginario de qué es aquello que nosotros podemos realmente tomar en cuenta para dialogar. Y creo que una de las funciones fundamentales de estos procesos de traducción es dialogar por los intersticios de diferentes lenguas, diferentes tradiciones culturales y de diferentes civilizaciones. Entonces, el aprendizaje de cualquier lengua abre un mundo, pero abre también la posibilidad de su interpretación. Y es por eso agradezco mucho que la Alianza Francesa nos acoja, porque creo que esta iniciativa se la demos al colega, pero creo que va a ser de una larga tradición que la ha iniciado, evidentemente no yo aquí estoy muy transitoriamente, la colega Silvia de Alarcón, y quiero, sin más, felicitar este nuevo logro, que es también un logro para la carrera, pero es un logro personal del colega Boris Chamán. Entonces, sin más, no quiero aburrirlos más, y agradecer y felicitarlo, y quiero escuchar pues aquí los comentarios del compañero editor, ¿no? Gracias. ¿Cómo sea mejor? ¿Cómo sea mejor? Yo prefiero sentarme ahí abajo para ver. Le vamos a hacer una entrega a la señora directora de un ejemplar para la carrera de filosofía. Gracias. Para la biblioteca. Gracias. Bueno, y le vamos a ceder ahora la palabra al compañero editor que ha hecho posible este material. Buenas tardes, directora de la Alianza, gracias por el acogimiento, a la directora de la carrera por el apoyo también, y al público presente. Breves palabras para presentar este texto. Me pone como editor aquí el doctor Chamani, pero viendo el trabajo de edición que se hace, por ejemplo, con obras antiguas, me queda creo que demasiado grande el nombre de editor. Pero sí es un gusto y es un enorme placer haber contribuido a hacer disponible un texto necesario y útil para las personas interesadas en este tipo de estudios, en estudiar filosofía griega antigua, latina y en general filosofía. Este trabajo al doctor le ha tomado un tiempo considerable hacer una traducción de este tipo de obras, conseguirla, traducirla. A mí también me ha dedicado algo de tiempo, más o menos ponerla de una forma presentable para que se pueda leer, y al final hoy día estamos celebrando que este trabajo está siendo accesible, lo estamos poniendo a disposición de la gente interesada. Y bueno, una de las preguntas que uno se hace es por qué una persona como el doctor, como otras personas, como los copistas de obras antiguas, dedican su tiempo y su vida a este tipo de actividades. Es decir, podríamos estar haciendo otra cosa, tal vez bailando, o no sé, haciendo otro tipo de cosas. Pero cuando a uno le preguntan eso, y eso lo hemos descubierto hace mucho tiempo como estudiantes, es que hacemos esto porque nos da placer, nos gusta, lo disfrutamos.
nos cuesta. Cuesta aprender idiomas, cuesta disciplina, rigor para tratar de producir algo, estudiar algo, comprenderlo. Teníamos un docente que nos decía, un párrafo yo lo entiendo después de mucho tiempo y a veces me concentro y vuelvo y jamás lo termino de entender. Pero nos causa placer, lo disfrutamos. Y ahora esta presentación creo que es una celebración de ese placer que nosotros compartimos en estudiar este tipo de cosas. Y gracias también por eso a la Alianza Francesa, a la directora de la carrera de filosofía, por permitirnos a todos nosotros, doctor, a mí por mi pequeña contribución y a ustedes por permitirnos a todos disfrutar este momento, compartir un placer y bueno, muchas gracias a ustedes por estar y por compartir esto, al doctor por permitirme a mí contribuir un poquito a este trabajo. Es un inicio, hay muchas otras cosas que esperamos que vayan a seguir ocurriendo, porque nos gusta, lo disfrutamos, y esperemos que también todos ustedes compartan esos placeres, esos lujos inclusive, que a veces no todo el mundo se puede dar. Gracias. Bueno, muchas gracias a Gilbert Sanabria, es compañero de la carrera de filosofía, de maestría. Él ha defendido una tesis excelente el año pasado, me parece. Sí. No, y este año, ¿verdad? Y ahora es de la maestría, de la carrera. Y bueno, también es maestro. Y de esa manera que nos conocemos, así que creo que todos de filosofía de alguna manera desembocamos en lo mismo. Yo ahora quiero un poco contarles de qué trata este material, cuál es el contenido de este libro. Y voy a proyectar la pantalla. Hazme un favor, ¿lo puedes bajar la pantalla? Así de qué momento bajar las hojas con el cursor. Entonces, el material es un texto, como ustedes lo van a poder ver, observar. Va a haber un ejemplar en la biblioteca, también vamos a dejar aquí un ejemplar. Es un material complementario a la enseñanza, porque también ha sido pensado así en su original. No es un escrito mío. Los autores de este texto son dos especialistas en Francia. Uno es la profesora Monique Canto-Sperber y el otro es el profesor Luc Brisson, que son dos especialistas en filosofía antigua en Francia. Vamos a la primera página, estimado Gilbert, un clic, la siguiente. En la siguiente página están los créditos, una página más hacia abajo, ahí. Entonces tenemos acá el texto originalmente, que ha sido traducido, forma parte de un apéndice de una obra de por lo menos unos 200, 300 páginas llamada Philosophie grecque. Ha sido publicada por estos dos profesores. Podemos colocar en una sola vista, tal vez arriba, en vista una sola página para ver los créditos y luego volvemos recién a la vista, la de arriba. Bueno, cualquiera de esas. Y bueno, ahí dice, tal vez podemos agrandar un poco el tamaño de la letra. Ahí tenemos el dato. Originalmente el libro en francés se llama así, Philosophie grecque, bajo la dirección de la profesora Monique Canto-Sperber y el profesor Luc Brisson. Los dos son profesores en Francia y tiene la colaboración de un experto inglés que se llama Jonathan Barnes y también Jacques Brunswick. Estos son profesores de filosofía antigua especialistas y sacaron esta publicación hace mucho tiempo, miren, es el año 1997, para la editorial universitaria de Francia, que es una gran editorial que publica textos académicos universitarios. Fíjense, es una editorial dedicada a la edición, a la publicación de textos de las universidades en Francia. No es una editorial solamente comercial, sino de enseñanza.
Y los autores entonces son estos dos profesores del Centre National de la Recherche Scientifique, que es una institución parecida a la Argentina, al CONICET o al CONACYT, el Centro Nacional de la Investigación Científica, que financia con fondos a investigadores a tiempo completo. Entonces, diríamos que es lo que se llama en la jerga contemporánea un think tank, o sea, un centro de pensamiento altamente estructurado. Y ellos son profesores allá, y entonces en ese texto llamado Philosophie grecque, yo había encontrado un anexo que era absolutamente importante, que se llama precisamente, el anexo está acá, el título es Ce qu'il faut savoir avant d'aborder l'étude de la philosophie antique, es decir, que hay que saber antes de abordar el estudio de la filosofía antigua. Y estos profesores hicieron una reflexión metodológica, epistemológica y científica de qué cosa hay que conocer técnicamente. No es solamente un libro que enseña la filosofía, los pensadores, sino técnicamente. Y ese anexo me pareció fundamental en lengua española. Un material así, de esa magnitud, no lo encontré yo en lengua española. Quizá existe, pero yo no lo encontré. Y cuando lo vi en Alemania, cuando estudiaba en Alemania, teníamos que leer muchos textos, y en uno de esos vi esta publicación y dije, esto es importante y algún día tienen que conocerse en lengua española. Entonces, pensando en la asignatura y en lo que hago, dije, entonces hay que ponerlo en lengua española, y lo puse al español, y Gilbert nos ha ayudado. Bueno, el texto tiene, si podemos ver rápidamente el índice, y les voy a leer 2 pedazos para no cansarles. El texto ¿de qué trata? El texto ofrece, como dice en la contraportada, ofrece al lector una visión de conjunto sobre la complejidad de problemas filosóficos que subyacen al estudio e investigación académica en el ámbito de la filosofía antigua, escrita en griego y latín. Ese es el contenido de este material. Y el texto, el anexo, no tiene originalmente subtítulos, sino que tiene divisiones, pero se puede hacer una tabla de contenidos, y básicamente señala los problemas con los que se enfrenta el estudioso de la filosofía antigua, y también las posibles soluciones a esos problemas. O sea, con qué dificultades técnicas se encuentra una persona que estudia informática. Es decir, no solamente se encuentra con dificultades físicas, se rompe la tarjeta madre, le entra virus, tiene que actualizar el software, no sé, ¿no? Tiene que programar, eso hace un informático. ¿Y qué soluciones se le sugiere al técnico en informática? Bueno, seguramente actualizar un software, comprar un disco duro, no sé, yo no soy informático, pero me imagino que un informático tiene una serie de consejos técnicos para solucionar sus problemas al momento de desempeñarse laboralmente. En la filosofía antigua somos también, como los artesanos, dice Sócrates, técnicos en un área específica, y tenemos problemas. ¿Cómo saldamos esos problemas? Y esos problemas no están vinculados exclusivamente a temas teóricos, sino a los temas que hemos visto en el día de hoy, que son más de materialidad física y de transmisión. Entonces, el texto básicamente aborda esas 2 situaciones, problemas y soluciones al momento de encarar textos, y todo el trasfondo que hoy día hemos hablado de la edición de textos. ¿Cuándo se utilizan los aparatos críticos? ¿Para qué sirve el aparato crítico? Y ahora vamos a ver, les voy a leer para no cansar, 2 casos muy concretos que están en la página 17 de este texto. Hay una fotografía ahí justamente del códice del Boldianus Clarkianus, y nos menciona 2 casos muy concretos al momento de hacer teoría en filosofía antigua. Miren, el primero lo voy a leer yo, en la siguiente página, pero podemos dejarlo en la fotografía porque no se va a poder leer. Miren lo que dice. Voy a colocar 2 ejemplos que los profesores franceses ilustran al momento de enseñar estas cosas. Veamos un ejemplo, una dificultad bien conocida por los especialistas de Platón. En un pasaje del libro sexto de la República, 509d7, ahora ustedes ya saben qué significa eso, ¿no? República 509d7. En ese pasaje, Platón compara la relación que tienen entre sí el conjunto de objetos sensibles y el conjunto de realidades inteligibles en la división de una línea. Se toma la metáfora de la línea que se puede dividir para hablar de los objetos sensibles y las realidades inteligibles. En la versión que la mayor parte de los editores retienen, el texto dice lo siguiente: si se toma una línea cortada en 2 secciones desiguales,
Yo tengo una línea y la corto en dos secciones, dos pedazos desiguales. El texto griego dice, gramen dija tetmenen labon anisa temata. Esa es la edición griega de este pedazo de Platón, dividir una línea en partes desiguales. La dificultad radica en las palabras tetmemenen labon anisa, que literalmente se traduciría como si se toma una línea cortada en partes desiguales, siendo anisa el acusativo plural neutro de anisos, de la palabra desigual, y dependiente de tetmemenen, línea cortada. Bueno, el mejor manuscrito, el mejor códice, el códice Aparicinus de 1807, reporta anisa, que significa desigual. Anisa es an-isa, isos en griego es igual, de ahí se habla isonomía, por ejemplo, isonomía ante la ley, ¿no? El triángulo isósceles, entonces isos, isa en griego es igual, y a significa como moral, amoral, ¿no? Es decir, la negación, la privación. Entonces anisa se le coloca la n porque si no sería aisa y suena feo, entonces le coloca anisa para que suene bonito. Entonces es un fenómeno cacofónico, se le coloca la n, entonces suena anisa. Entonces no es lo mismo decir moral y amoral, y no es lo mismo decir igual y desigual. El códice parisino dice anisa, o sea, desigual. Mientras que las secciones de la línea que describe Platón en su célebre alegoría son desiguales, son desiguales, pero si se admite an-isa, con separación, no junto, no es lo mismo decir es amoral que decir amoral, ¿no? Esto es algo dirigido, ¿no?, a moral, digamos, ¿no? Algo así. Entonces no es lo mismo, si se separa estas dos secciones, entonces no queda desigual, sino igual. Ya no sería anisa, sino an-isa. Entonces el problema es grave. ¿Por qué razón? La interpretación de la ontología y la epistemología platónicas pueden en parte depender de una decisión así. Y hemos visto que el texto griego no viene con minúsculas ni con separación. Entonces, ¿qué es? ¿Anisa o an-isa? Entonces dicen los profesores franceses, la interpretación entonces es central. Aquí la clave está en lo siguiente. Ahora bien, en este problema insoluble, tan pronto comprendemos que el texto en unciales son letras de un tamaño, aparecía en letras grandes de este modo, labonanisa. Peor todavía, ni siquiera es, o sea, el texto griego le dice labonanisa. Ahora, ¿cómo separamos? Separamos labon, es un verbo en griego, an-isa, o separamos labon anisa. Si separamos la primera, si decimos labon an-isa, significa algo así como se tomaría partes iguales, pero si separamos labon anisa, es tomando las partes desiguales. O sea, en el griego está la dificultad. ¿Cómo los copistas podían saber dónde cortar esta serie de letras? Se podía cortar como labon an-isa, las partes iguales, o como labon anisa, que significa partes desiguales. Por tanto, es imposible decidirse en función de consideraciones puramente filológicas. Pero bueno, lo central sería lo filosófico, pero lo filosófico puede ser puramente especulativo. A gusto de uno sería desigual y a gusto de otro desigual. Entonces necesitamos el soporte científico. Este es un problema serio. Un otro segundo problema es el siguiente que menciona el autor. Se trata de los fragmentos de algunos sofistas y particularmente del poema de Parménides que hemos visto el anterior semestre con los compañeros. Se trata de lo siguiente, en la edición del poema, curiosamente en una edición francesa de Denis O'Brien y Jean Frère en París, la editorial Brun, una editorial filosófica famosa, en ese texto que se llama Études sur le Parménide, le poème de Parménide, texte de traducción, ese critique, en ese texto, ¿qué nos dicen los profesores franceses? Nos dicen, el primer caso es la línea 29 del fragmento 1. Citamos la traducción de conjunto del pasaje señalando el término controvertido. Dice en la traducción,
Es necesario que seas instruido en todas las cosas, a la vez del corazón de la verdad persuasiva. La palabra en griego es aletheis eupeitheos, corazón sin estremecimiento y de opiniones de los mortales donde no se encuentra convicción verdadera. Muy bien, ese es el texto. 4 autores que escriben en el siglo I y III de nuestra era: Plutarco de Queronea, Sexto Empírico, Clemente de Alejandría y Diógenes Laercio, son unánimes en decir que la diosa expondrá una verdad eupeitheos persuasiva. Pero para Proclo, que es un autor posterior, del 410, la verdad es euphegeos, bien iluminada, mientras que para Simplicio en el siglo IV es euquicleos, bien redondeada, teniendo en cuenta el hecho de que no es posible ninguna certeza, porque algunos dicen bien iluminada, bien redondeada o persuasiva. Estos autores han escrito muchos siglos después de la fecha de composición del poema. Parece que el sentido más satisfactorio está dado por la primera posibilidad, o sea, la verdad persuasiva. Y finalmente dice que en cuanto a las últimas 2 variables se explican según por qué aparecen otros autores bien redonda o bien iluminosa, porque son los neoplatónicos como Proclo y Simplicio, que difícilmente soportaban la alianza en una sola y misma expresión de la verdad y de la persuasión. Para ellos no podía ser verdad persuasiva, la verdad es siempre verdad, la persuasión tiene que ver con la opinión falsa, entonces no se podía tolerar que una palabra como la verdad esté asociada a la persuasión, porque la persuasión se puede hacer por vía también irracional, se persuade por el llanto o por el gusto, pero no por la verdad. Entonces no toleraban los neoplatónicos que la verdad esté vinculada con motivos de orden psicológico y pasional, por eso preferían decir la verdad bien redonda o bien iluminada, pero el texto dice persuasiva, y esto les producía un fallo. En todo caso, lo que dice el texto también es que está tan claramente distinguida estas dos, la verdad y la persuasión, en Platón, particularmente en el Timeo 29c3, en esa división entre la verdad como verdad y la verdad como persuasión o como fama o como doxa, como mera opinología, ¿no? Esa división platónica es la que los neoplatónicos se agarran para no tolerar que el adjetivo sea persuasiva, pero desde el punto de vista filológico del estudio puro del texto, parece que la expresión persuasiva es de Parménides, pero si yo quiero platonizar, prefiero ponerle bien iluminada y quitarle lo de persuasiva, pero si quiero antiplatonizar, pues le pongo nomás persuasiva. Entonces fíjense las consecuencias que puede tener una edición de una palabra, de un texto, en la comprensión del pensamiento filosófico, que es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, entonces sin más, ahí está. Yo lo único que he colocado en una pequeña probada, como se dice, para que vean por qué puede ser útil este material. Y yo solamente lo que coloqué en el prólogo es exactamente que es un pedazo de este texto que se llama Philosophie grecque y que ofrece esa visión de conjunto de los problemas filológicos y filosóficos de la filosofía antigua. Los expertos en la materia y la propia tradición muestran que el estudio riguroso de esta filosofía exige no solamente conocimientos de griego antiguo y latín para el acceso a las fuentes primarias, además de idiomas modernos para las fuentes secundarias, sino también nociones científicas sobre la transmisión de los textos. La forma de encarar estas exigencias empieza al menos con ser conscientes de toda esta problemática. La actividad docente en filosofía griega nos ha mostrado la necesidad de contar con materiales disponibles en otros idiomas, y esto ha inspirado la realización de esta traducción. En consecuencia, el texto va dirigido ante todo a los estudiantes, aunque también a los expertos, y también al público no académico, pero interesado en estos temas. El original francés dije que es del año 97. En lo posible hemos actualizado las referencias a los sitios web, porque en esa época la red era muy diferente a hoy hay muchas cosas más que en el 97. Y para la parte bibliográfica hemos señalado los libros disponibles en español, allí donde los profesores franceses mencionan un libro en inglés o en francés, y hay en español, yo he colocado en español, y si no, lo dejamos en francés o en el idioma que está.
Y también a voluntad hemos agregado algunas referencias bibliográficas recientes, altamente relevantes, y todos los pies de página son notas del traductor. Entonces, para acabar, deseamos que la traducción de este material sirva para la formación académica de los estudiantes de filosofía, particularmente de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Bueno, entonces, esto es todo. Yo quiero agradecerles a ustedes su presencia y también quiero invitar al director de la Alianza Francesa para hacerle entrega de un ejemplar para la biblioteca de la institución. Muchas gracias. A usted. Por la acogida. Yo no hablo bien español, pero estoy muy contento porque en mi vida pasada estaba profesor de gramática greca. Es por eso que para mí es un regalo. Muchas gracias a usted. Bueno. Bien, terminamos entonces. Si hay alguna duda, alguna pregunta por ahí, algún compañero que quisiera participar, y si no, pues Micaela, podemos terminar, ¿verdad? Podemos pasar al sorteo. Micaela, ¿cómo era eso, por favor? Bueno, podemos darle a sortear 2 de los libros, ¿no? Sí. En función de la lista justamente que tenemos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Boris, muchísimas gracias a todos los presentes. Vamos a ver de sortear 2 libros entre todos los presentes, ¿no? De regalo, gracias a Boris. Y bueno, quisiera pedir que nos den 2 números al azar, no sé, por favor, si nos puede dar un número del 1 al... ¿A qué número tenemos, Cadi, por favor? Yo creo que van a ser... Perdón, ¿quiénes no llenaron la lista aún? Si pueden levantar la mano, por favor. Creo que todos ya la llenaron, ¿no? Entonces. Sí, creo que todo. Sí, son 37 números. Del 1 al 37. 18. 18, por favor. 18. Micaela Sánchez. Otro número. Otro número. 10. El 10. Alan Bernal. Alan Bernal. Sí. Por favor. Gracias. Y uno más. Un número más, por favor. 22. 22. Augusto Vera. Augusto Vera. Adelante. Pásate. La mitad toca. Bueno, ya estamos, cesamos. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Y hay algo más, creo, para hallar? Hallaremos con Hugo. Tenemos unos refrescos para hacer un pequeño brindis, ¿no? Si vale el término, ¿no? Y algunos pequeños piqueos para consumir. Bueno, muchas gracias a todos.